gracias Jesús por la invitación. Me ha gustado mucho pues poder estar aquí en Ávila, conocer un poco pues la ciudad, la universidad también presencialmente y bueno, muy contento pues de estar aquí delante. Bueno, como comentaba Jesús, pues yo me dedico ahora exclusivamente a la competición, pero he tardado muchos años, ¿no?, en poder dedicarme profesionalmente a ello. Dentro de la competición hay muchos ámbitos, no solo pilotos o copilotos, hay mecánicos, ingenieros, fisioterapeutas, médicos, gente de administración, coordinación, es decir, es un sector muy grande. El mundo del deporte pues es muy grande y bueno, antes de contar demasiado, ¿no?, sobre lo que es la competición o qué es vivir en el deporte, ya entraremos en ello. Os voy a explicar también un poco lo que es el Dakar. Es la carrera más dura del mundo, del motor, por etapas. Este año eran 14 días más una etapa de clasificación, es decir, 15 días de carrera en el desierto, en Arabia Saudí. Y bueno, es una carrera donde estamos muchas horas en el coche, entre el día que menos 6 o 7, el día que más 14 o 15. Y evidentemente pues la mayoría de estos no por carretera precisamente llana, así que como os podéis imaginar es muy duro tanto por la mecánica como por los pilotos, copilotos. Es una carrera que no solo exige de pilotar bien o copilotar bien, sino que exige de utilizar la cabeza, gestionar muy bien qué es lo que se hace, y que exige también pues de muchos conocimientos, porque mientras estamos en la carrera no podemos recibir ninguna ayuda externa. Es decir, cuando tenemos una avería en el coche nosotros la tenemos que solucionar, y evidentemente lo más rápido posible, ¿no? Entonces, como se puede imaginar, el conocimiento de la mecánica y de la ingeniería es súper importante, porque te puede hacer la diferencia entre terminar, perder más o perder menos. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, no lo que me ha aportado a mí los conocimientos de mecánica y de ingeniería y la UCAP, ¿no? En este sentido, pues me aporta un valor también diferenciador con otros pilotos, copilotos que pueden haber estado compitiendo toda la vida, pero que no tienen formación en este ámbito. Me aporta un valor extra, ¿no?, un valor añadido, que en estas situaciones sé cómo reaccionar y hacerlo pues de la mejor manera posible y perdiendo el mínimo tiempo. Son carreras donde nos pasan cosas siempre, porque las averías mecánicas son inevitables, a pesar que existen unos planes de mantenimiento muy importantes. Yo este año por suerte he podido estar en un gran equipo, en una estructura oficial, que dentro del equipo Can-Am Factory o Red Bull Can-Am Factory, entonces contábamos con el soporte de la marca y con el soporte de Red Bull, con lo cual es ya una garantía, pero aún y así suceden cosas. Y bueno, es un largo camino, ¿no? Este ha sido mi quinto Dakar, pero ya el primero para mí fue un sueño hecho realidad. Yo siempre había soñado en poder estar en el Dakar, en poder competir. De hecho, aparte de ser piloto y copiloto, también me he dedicado en el pasado a trabajar tanto de mecánico como de ingeniero de pista en el ámbito de motos. Es decir, he pasado por diversas zonas, porque pues el puesto en el que estoy ahora va muy buscado, es un proceso, y yo hasta, digamos, los 20 años no veía posible poderme dedicar a estar dentro del coche, al deporte. Entonces mi pasión era la competición, lo que intenté pues es acercarme a lo máximo, ¿no? Entonces aprendí idiomas, aprendí lo que era la telemetría. En aquel momento pues vi que era un poco lo más específico de la competición, y me estuve dedicando mucho tiempo en el Campeonato del Mundo de Superbikes también, donde aprendí también muchísimo, ¿no? Este conocimiento lo sigo aplicando hoy en día. Y bueno, poco a poco pues se te van juntando situaciones, sigues luchando por tus sueños. Yo empecé haciendo rallies pues evidentemente sin cobrar, no lo siguiente, es decir, cuando competía yo de piloto me tenía que buscar la vida, buscar patrocinadores, encontrar dinero. Bueno, un mundo pues súper complicado y a veces también desagradecido, ¿no? Pero bueno, era mi pasión y lo sigue siendo, entonces siempre he luchado
para tirarla hacia adelante. Una vez todo esto ya era muy complicado, pues me vinculé eso en el ámbito de la telemetría, para estar lo más cerca, ¿no?, posible del, del vehículo, de la competición, de la mecánica, de la ingeniería, pero seguí compaginándolo con lo otro. Pero claro, como necesitaba una fuente de ingresos, pues tuve que trabajar también de telemétrico y bueno, hasta que poco a poco, yendo trabajando, conseguí tener esa oportunidad y hacer mi primer Dakar en el 2017 y con 22, 23 años quizás, ya ni me acuerdo, pasa muy rápido el tiempo. Y bueno, a partir de allí pues estuve desde el 2017 hasta el 2021 compaginando el Campeonato del Mundo de Superbikes con los rallies. Entonces un calendario pues muy exigente, fuera de casa, siempre o por una cosa o por la otra. Evidentemente pues toca sacrificar muchas cosas en el ámbito social, especialmente con los amigos, con la pareja, si se tiene pareja. Pero bueno, al final uno lucha por sus sueños y bueno, y por buscar un poco su felicidad, ¿no? Ese ha sido un poco para contaros un poco mi historia. Ahora os puedo contar un poco qué es la competición, ¿no? Es decir, qué aporta a nivel personal, no solo profesional, sino a nivel personal, porque creo que es algo muy importante. En la competición, pues evidentemente primero hay un escalón nacional, pero cuando pasas al escalón internacional conoces a mucha gente de muchos países, de muchas culturas, y aprendes pues formas de ver, de vivir, de valorar las cosas que quizás no te habías planteado que existían. Entonces esto te enriquece personalmente muchísimo, ¿no? Todos estos valores que te enseña la gente, porque al final como más gente conoces, más cosas aprendes de otras personas y más creces personalmente. Entonces a nivel personal aprendes muchas cosas pues culturales, y otras formas de hacer, ves un poco, abres un poco la mente, ¿no? Porque a veces, pues bueno, en cada sitio, en cada país, en cada comunidad, en cada pueblo hay unas tradiciones, unas formas de hacer las cosas, pero el hecho de moverte, viajar y conocer gente, pues te enseña muchísimo. Y luego ya más en el ámbito específico de la competición, ya no tanto, digamos, a nivel técnico, te enseña a trabajar bajo presión. Ya tanto cuando estaba en Superbikes como ahora que estoy encima del coche, cuando surge un problema, ¿no?, en una carrera, siempre tienes el cronómetro abierto. Es decir, tienes que solucionar el problema en el mínimo tiempo posible y de la mejor forma posible, y evidentemente teniendo en cuenta que encima de la moto, o yo mismo que estoy encima del coche, pues nuestras vidas están en riesgo. Entonces la responsabilidad del trabajo es muy muy alta y la ejecución tiene que ser muy rápida y precisa. Entonces te enseña muchísimo la competición, ya no solo para el que quiera dedicarse toda la vida a ello, porque es un estilo de vida, es muy complicado, ¿no?, compaginarlo con la vida familiar, pero hay épocas y épocas. Cuando se es joven, pues yo creo que es muy importante aprender de la competición, estar dentro, y luego los valores que se aprenden y todo el conocimiento que se adquiere se puede aplicar sin duda a cualquier otro trabajo, ¿no?, en la industria, en cualquier ámbito, porque el hecho de estar sometido bajo presión, tensión e incluso también diría incertidumbre, ¿no?, porque la competición muchas veces tiene incertidumbre. Yo he llegado muchas veces a final de temporada en diciembre diciendo, bueno, ¿y el año que viene en qué equipo voy a estar, o qué voy a hacer, o qué voy a ingresar? Porque no lo sé. Soy autónomo ya desde el 2015, entonces siempre me he ido buscando la vida solito, entre comillas. Y entonces todo esto, la incertidumbre, la presión, te enseña muchísimo, y el mundo de la competición es un mundo donde se viven muchas ilusiones, porque es relativamente fácil palpar los resultados, ¿no? Sabes por qué trabajas, qué quieres conseguir, entonces la evaluación es relativamente sencilla. Hay también, pues evidentemente, desilusiones, ¿no?, en la competición, porque muchas veces los resultados no son los que uno espera. Uno se puede preparar muy bien, pero no es solo el hombre, hay también la máquina en el deporte de motor.
Entonces muchas veces te llevas golpes, como el que nos llevamos nosotros la última etapa de este Dakar, que después de 7 días líderes, después de haber remontado desde atrás, a 50 kilómetros del final se te rompe una pieza y te quieres morir, ¿no? Pero es lo que hay, es la competición y es lo que lo hace bonito y es lo que te hace que la próxima vez pues vas a volver más preparado, más fuerte y con más ganas. Cuando hay una ilusión o consigues un objetivo, pues el nivel de satisfacción es muy, muy, muy grande y es al final esto que te crea un poco esa adicción, esas sensaciones, ¿no? Que salen un poco de lo que es un trabajo más rutinario, porque bueno, nosotros pues viajamos, conocemos y cada día es distinto, cada situación es distinta, en las carreras surgen 1000 situaciones y a pesar de llevar ya muchos años dentro, siguen surgiendo nuevas situaciones, sigues aprendiendo nuevas cosas, sigues conociendo nueva gente. Entonces, bueno, solo eso, ¿no? Transmitir que el deporte de motor, la competición, sea desde el ámbito que sea, ¿no? Porque no solo el piloto, copiloto lo vive el mecánico, lo vive el ingeniero, lo vive el cocinero, ¿no? En el podium del Dakar estábamos todos, porque el equipo pues es un equipo humano, no es solo una persona, a pesar que muchas veces pues por la tele siempre salen los mismos, detrás de ellos hay una gran cantidad de personas que trabajan con la misma ilusión que los que estamos arriba. Entonces es muy importante todo el trabajo que se hace detrás, porque evidentemente sin ellos pues no sería posible, ¿no? Nosotros cada día cuando nos bajamos del coche hacemos un briefing con los mecánicos, con el ingeniero, con los de coordinación, para seguir mejorando, ¿no? Trabajamos todos muy duro día a día y bueno, al final cuando ganamos todos, e incluso cuando hay desilusiones pues también lloramos todos juntos, ¿no? Porque toda la gente que está en competición lo vive muchísimo. Entonces, bueno, yo solo, ¿qué os puedo recomendar, no? Si alguien quiere dedicarse, ya sea porque quiere entregar su vida a la competición, o sea alguien pues que quiera aprender de ella, aprender sus valores y adquirir también pues una experiencia no solo profesional sino de vida, pues yo lo que recomiendo es mucha dedicación, porque al final la competición, tal y como indica su nombre, es competición, no solo en pista, sino también también fuera de la pista, es decir, para entrar como mecánico, como ingeniero, como fisioterapeuta, como sea. Es un mundo muy llamativo, mucha gente quiere llegar a él, entonces para llegar a él hay que ser competitivo, hay que poder ofrecer conocimiento y estar muy motivado. Al final es la base, estar dispuesto seguramente a trabajar más horas de las que se trabaja normalmente en un trabajo normal, muchas veces en condiciones más difíciles, porque es eso, estás fuera de casa, en fines de semana, es sacrificado, ¿no? Pero te aporta mucho, entonces yo recomiendo esforzarse muchísimo. Los idiomas son muy importantes porque el mercado se te amplía muchísimo. Si solo hablas español, pues bueno, tienes un mercado en competición, sí lo tienes, pero una vez empiezas sobre todo el inglés, pero también a dominar italiano, francés, se te va abriendo una marea de oportunidades increíble. De hecho, yo estoy convencido que si no hubiera hablado idiomas, sí hubiera hecho los primeros 2 Dakares, lo hice con gente que hablaba español, pero todos los demás los he hecho con extranjeros. Entonces, y los 2 primeros Dakares, bueno, no lo hicimos mal, pero tampoco hicimos nada destacado, entonces seguramente me habría estancado allí y sí, seguiría haciendo alguna carrera, pero dudo muchísimo que me pudiese estar dedicando ahora mismo a esto. Entonces, idiomas, esfuerzo, constancia y bueno, incluso pues voluntariado, ¿por qué no, no? Estar dispuestos a aprender, bien que a veces se paga por estudiar, por hacer una carrera, un máster, pues ¿por qué no ofrecerse para aprender en equipos? A veces hay que estar dispuestos a hacer este sacrificio. Yo empecé así y no me arrepiento, porque creo que es lo que me abrió la puerta. Entonces hay que estar dispuestos a sacrificar mucho, pero con pasión, constancia y trabajo
se puede llegar, porque bueno, lo he vivido, a mí me parecía imposible, pero estoy aquí y quiero ir por más, entonces bueno, la vida sigue y vamos, yo sigo trabajando, ahora mismo tengo 29 años y sigo trabajando pues para seguir mejorando. Ahora estoy corriendo con un buggy, espero poder saltar también a los coches en un futuro, entonces bueno, a seguir luchando por los sueños. A ver, el mundo de la competición, tengo que decir que hay gente que sabe mucho y hay gente que no sabe tanto. Es un mundo donde el tener contactos que se van creando durante el camino es muy importante. A nivel de personal, es un trabajo, por ejemplo, hablando de un ejemplo de un mecánico, ¿no? Es un trabajo que al final los planes de mantenimiento son similares, es decir, cada carrera más o menos se van a repetir los mismos patrones, se van a cambiar más o menos las mismas piezas, pero sí que es verdad que se aprende muchísimo porque cada circuito o cada carrera es distinta, entonces un mecánico mismo pues puede aprender, progresar y al final mejoras muchísimo porque bueno, cuando hay un accidente, por ejemplo, tienes que cambiar muchas piezas, muchas cosas, descubrir qué falla, qué no falla muy rápido. Entonces, bueno, al final es gente especializada, pero yo creo que cuando entras con un conocimiento pues general de todo y luego pues te vas especializando en función del ámbito en el que vayas a entrar, ¿no? Porque al final el sector de la competición es muy ancho, hay motos, coches, off-road, circuitos, de todo. Entonces, bueno, evidentemente una vez dentro el trabajo es más bien específico, pero como más conocimiento se puede aportar, pues más puedes optar a entrar en algún sitio. Bueno, pues a veces es complicado, ¿no? Porque llegas, pues que sabes que te estás jugando la etapa o te estás jugando la general, sabes que si paras te vas a desconcentrar, pero bueno, al final todos miramos por los demás y si hay un accidente, pues no lo dudamos ni un segundo, nos paramos, ayudamos y es que hemos vivido situaciones complicadas, especialmente cuando encontramos pilotos de moto que han tenido un accidente, porque bueno, a veces pues puedes encontrar una persona inconsciente o peor, ¿no? O desorientada o lo que sea. Entonces es complicado el momento de parar, no lo dudas ni un segundo, pero se hace muy duro el volver a arrancar, volver a coger ritmo, porque claro, a veces te puede pasar en el kilómetro 300 y te quedan aún 150 kilómetros más y cuando subes al coche, depende de lo que hayas visto, pues bueno, cuesta un poco concentrarse. Pero bueno, al final también es lo que hace fuerte el Dakar, el hecho de que nos ayudemos los unos a los otros y esa cooperación y deportividad que tenemos entre todos, ¿no? Es algo bonito y entonces, bueno, es algo que es especial y que a uno mismo le gustaría que parasen a rescatarlo si lo necesita, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda cuando vemos un accidente. Sí que evidentemente hay veces, ¿no? que te parece que están bien, pero no sabes, pero al final siempre acabas parando para asistir y siempre te devuelven el tiempo y normalmente son generosos, porque bueno, al final saben que te ha penalizado el hecho de parar y eso, que no es solo el hecho del tiempo que has estado parado, sino que luego hay que volver a arrancar y hay que continuar. Entonces normalmente te devuelven el tiempo sin problemas, así que no, no lo dudas. Esta pregunta tenía su intención, ¿no? Porque normalmente en clase siempre tenemos algún compañero que no lo lleva tan bien como nosotros, ¿no? Y que tenemos que ayudarle, ¿eh? Tenemos que aprender de lo que sucede en competición, porque es totalmente extrapolable al día a día, a la vida que tenemos en el aula o fuera del aula, ¿no? Entonces, me gustaría, esta pregunta tenía ese doble significado para que cogierais el mensaje de que la competición al más alto nivel y la vida cotidiana pues tienen su parangón inmediato, ¿no? En el compañero de pupitre que no se está enterando de lo que está pasando
y que a lo mejor pues necesita nuestra pequeña ayuda para aclarar conceptos o hacer un trabajo o cosas de esas, o quizás en su vida personal también tiene algún problema, ¿no? Lo digo además con conocimiento de causas porque se ha dado en ocasiones, y vale la pena aprender de lo que a lo mejor con mucho más glamour como es una competición, lo vemos como algo fantástico, y lo que tenemos al lado no lo vemos, ¿no? Entonces, siempre pensar en ese paralelismo que tiene, ¿no? Porque al final la competición, sea a alto nivel o a medio o a bajo nivel, es un reflejo de la vida completamente, ¿no? Quería añadir, y aprovecho, que incluso no solo en caso de accidentes, incluso a veces con los rivales nos juntamos en pista y tiramos un rato cada uno para ir más rápido. Si sabemos que un piloto va mejor en las dunas, pues hablamos con él e intentamos que él nos tire un poco en las dunas, nos enseñe las trazadas, nos vaya adelante para ver si las dunas pues son más cortadas o son más llanitas, y luego quizás nosotros, si vamos un poco más rápido en pistas, pues nos colocamos luego después delante para que él tenga una referencia y pueda frenar un poco más tarde y bueno, vengo a decir un poco, ¿no? Ya no solo en caso de accidente, incluso nos ayudamos con los rivales, que a la vez son compañeros, pues para ser mejores todos. Gracias a vosotros también por estar y por esta pasión que transmitís. Bueno, a nivel físico es muy duro, pero también lo tengo que decir, creo que es más duro psicológicamente. Físicamente, pues nuestra preparación es muy variada, porque hay gente que se prepara poco, hay gente que se prepara mucho. Mi preparación se centra mucho en ciclismo de carretera, porque me permite estar muchas horas entrenando, y entonces me va bien no solo físicamente, sino que también psicológicamente, a mantenerme concentrado durante muchas horas. Y evidentemente también necesitamos hacer un trabajo de fuerza, especialmente del core, lumbar, un poco de piernas, sobre todo en el caso del copiloto, para aguantar los impactos, porque no vamos con los brazos agarrados a ningún lado. Y yo me centro mi preparación en esto. Mi día a día es ciclismo y un poco de trabajo de fuerza, y el ciclismo lo uso pues esto, ¿no? Para trabajar también mi mente, para seguir motivado, para seguir mejorando, para tener un peso más o menos ligero, porque en los vehículos ligeros, como indica su nombre, 80 kilos pues se notan, y si el piloto pesa 30 más de lo que debería pesar y el copiloto 30 más, ya son 60 más y ya tienes menos potencia que el rival. Entonces pues intentamos estar lo más ajustados posibles de peso y manteniendo pues evidentemente la musculatura que necesitamos para aguantar los impactos. A nivel de pilotaje o del Dakar, lo más complicado siempre la arena es muy complicado, pero no porque sea complicada, sino porque es traicionera. Cuando vamos en las dunas, en la arena, muchas veces los horarios no son muy buenos. Empezamos la especial a veces a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces a las 12, entre 12 y 1, tenemos el sol muy vertical. Esto hace que no veamos los relieves y no ves las sombras y no ves los agujeros, no ves precipicios, incluso te pierdes muchas cosas. Entonces es súper complicado el hecho de ir rápido, no romper el coche y no hacerte daño. Y claro, a veces sí que lo más espectacular sí que es a veces cuando ves el roadbook y dices tengo que subir por allí o tengo que bajar por allí, y ves lo que es y dices no, por aquí no se puede, ¿no? Pero bueno, como vas con el cronómetro, pues te tiras sin pensarlo, y a veces subes, a veces bajas y a veces tienes que buscar un paso alternativo porque no puedes. Especialmente nosotros, sobre todo en subida, en bajada nunca tenemos problema porque bueno, te tiras y ya está. Pero claro, a veces hay bajadas de 500, 600 metros con unas rampas de un porcentaje espectacular, entonces da una impresión muy grande. Pero las subidas, claro, vienes nosotros 125 porque estamos limitados, y te tiras a tope allí y bueno, vas tirando hasta que ya no subes más, pero a veces vas aguantando, pero claro, llega un punto que llegas arriba y no sabes lo que hay detrás.
Entonces, claro, luego dices, bueno, cruzo, no cruzo, como cruzo, es complicado, pero bueno, es espectacular. Y si no, claro, luego toca bajar y buscar bien la forma de las dunas. Son un poco como construcciones, entonces le vas buscando un poco la arquitectura y dices, mira, allí hay un cordoncito, que luego empalmas con otro cordoncito y vas subiendo por un lateral. A veces lo tenemos que hacer. Con los coches más potentes casi siempre pueden subir, pero nosotros muchas veces tenemos que buscar un paso alternativo, pero siempre lo intentamos, sí, sí. Sí, es decir, yo ahora estoy activo todo el año prácticamente. Hay dos campeonatos a nivel de cross country, así tipo el Dakar. Hay el Campeonato del Mundo de Rally Ride, del cual el Dakar forma parte, que son 5 carreras. Se hace Abu Dhabi, Argentina, México y Marruecos. Este es un campeonato. Y luego por otro lado hago otro campeonato que es la Copa del Mundo de Bajas, que son carreras más cortas de unos 2-3 días. Y son 8 carreras, entonces yo hago estos dos campeonatos durante el año para hacer, digamos, más trabajo específico, no solo físico. Nosotros llevamos como un libro de ruta que se llama Roadbook, que nos da una distancia, es decir, por ejemplo, 1 kilómetro. Dentro de 1 kilómetro tienes que hacer esta acción, es decir, tienes que girar 40 grados a la derecha y vas a encontrar unas dunas o un árbol o no sé qué, y tienes que seguir durante 20 kilómetros más por una pista. Entonces nosotros vamos siguiendo con este papel y un aparato que se llama Trip. El Trip mide la distancia que realizamos, entonces nosotros tenemos una nota cada X kilómetros y cuando llegamos a aquellos kilómetros, evidentemente ya nos anticipamos, miramos cuál es la siguiente nota y luego funcionamos con un tipo de GPS que no son GPS, que al final es una brújula que nos dice en qué grados vamos y que nos da la información sobre los puntos de paso obligatorio, que se llaman waypoints. Tenemos digamos el recorrido, tenemos que seguir el roadbook, pero muchas veces podemos hacer recortes siempre y cuando no haya un punto de paso obligatorio. Entonces nosotros llegamos al siguiente punto, miramos que la distancia que hemos recorrido sea la que nos indica el roadbook y a partir de allí, mediante estos aparatos, pues giramos los grados que nos diga, si es en grados, porque puede ser una indicación en grados, puede ser una indicación que te indique solo una bifurcación entre pistas, o puede ser que te diga solo vas a encontrar un río, métete dentro y ve a la izquierda. A veces hay indicación de grados, a veces no, pero entonces cuando es con grados tenemos como una brújula y vamos con la brújula, nos colocamos todo en marcha, ¿no? Evidentemente, pero llegamos al punto, viramos hacia la dirección que toque y continuamos. Entonces esto es lo que es navegar, ¿no? Y para mejorar y ser más rápido lo que se busca es esto, cuando no hay waypoints intentar hacer recortes donde se pueda para hacer menos distancia y evidentemente cuando hay waypoints también tenemos unos radios de validación, o sea, el punto del waypoint no es un punto físico, es una coordenada que nosotros no vemos nada en el terreno, entonces es un punto por el que tienes que pasar. Hay algunos puntos en los que 800 metros antes, cuando te metes en el radio, ya se te abre una flecha indicándote el centro. Hay algunos que son ocultos, que no se abren nunca y tienes que pasar sí o sí por el centro. Esto es lo que te hace decidir si vas a arriesgar a hacer recortes antes o no. Es decir, si sabes que se te va a abrir una flecha en un radio de 800 metros, normalmente te la juegas a hacer un recorte porque sabes que más o menos vas a pasar en los 800 metros y si no sabes que vas a estar cerca, pero cuando son ocultos no haces nunca un recorte y sigues perfectamente el roadbook. Entonces para ir más rápido lo que hacemos también es rozar los radios, es decir, si el punto tiene un radio de validación de 300 metros, pues vamos a intentar rozar los 300 metros para validarlo e irnos, no nos vamos hasta el centro. Porque claro, si no tienes que hacer 300 metros hasta el centro y 300 metros entonces ya en un solo waypoint te puedes ahorrar 600 metros. Eso son los que son de 300, pero luego cada tipo de waypoint tiene un radio de apertura distinto y un radio de validación distinto, y todo esto lo tenemos que saber, y si te lo saltas, pues claro, te arriesgas a penalización, como la que nos pusieron a nosotros el primer día de
y eso fue un poco más injusto, ¿no? Porque pasamos por allí, llevamos 2 dispositivos idénticos con las antenas en el mismo sitio, uno dijo que habíamos pasado y el otro no. Entonces, bueno, pero que las penalizaciones son grandes, de 2 minutos la más pequeña, 15 la más estándar, la que más encontramos, e incluso 60 algunos. Yo creo que primero de todo te ayuda la pasión, ¿no? Y luego un poco todo lo que hayas podido, las situaciones que hayas podido vivir. Es muy difícil prepararte psicológicamente para lo que viene en el Dakar porque no lo sabes, pero es estar preparado y dispuesto prácticamente a dar tu vida por lo que sea de la carrera, ¿no? Yo intento, sobre todo en la bicicleta, lo encuentro mucho, intento pues entrenar algunos días solo, muchas horas, sin comer. Intento a veces simular lo que es el Dakar, porque claro, no desayunamos a las 6 de la mañana y a veces no vuelves a comer hasta las 7, 8 de la tarde. Luego tampoco puedes tomar mucha agua, porque si no también te dan ganas de ir al baño y no puedes ir al baño porque estás compitiendo con el cronómetro en marcha. Entonces hay que estar preparado para aguantar todo este sufrimiento, porque a veces evidentemente te vienen ganas de ir al baño y te tienes que aguantar, o te mareas incluso, ¿no? Barritas y geles podemos tomar, pero en marcha es complicado, ¿eh? Es verdaderamente complicado porque estás todo el rato como en una batidora, no es un tema de... Es muy complicado, y más cuando vas delante, tanto el piloto porque va con las manos en el volante y el copiloto porque es que si te despistas un momento te vas a no sé dónde, pero te pierdes. Ahora ponen notas cada muy poca distancia por tal de marearnos mucho y que nos perdamos. Entonces hay que estar muy muy concentrado para no cometer errores. A veces es complicada porque en el Dakar sí tiene algo, es que une al amateur con el profesional. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos cada día con muchas motos que son gente que está viviendo la aventura de su vida, que con todos los respetos pues muchas veces no tienen ni el físico ni la técnica necesaria como para llevar un ritmo aceptable. Y claro, luego es complicado cuando llegas a una velocidad muy distinta que ellos y no se apartan o no los a veces es complicado, y de hecho ha habido varios accidentes. Creo que es el punto más conflictivo, porque entre coches, camiones y buggies nos entendemos bastante bien. Sí que con los camiones, por ejemplo, nosotros tenemos el problema que ellos tienen más velocidad punta por reglamento. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a un tramo rápido, nos alcanzan. Llegamos a las dunas, les tenemos que volver a pasar. Y estamos todo el rato como el gato y el ratón. Con los coches sucede algo similar. Tenemos en la zona de repostaje, ellos no tienen que parar y nosotros sí. Entonces, claro, tú quizás has alcanzado algunos coches, los has pasado, paras a repostar y te vuelven a pasar y luego otra vez los tienes que volver a pasar. Pero creo que, al final todo el mundo sabe dónde está, y especialmente los que ya llevamos años lo conocemos, y creo que, la relación es buena entre todos. Cuando estamos a 300 metros del rival que alcanzamos, sea una moto, un coche o un camión, tenemos como un botón y le salta una alarma al vehículo de adelante que tiene un sonido distinto en función de si es un coche o un camión. Y esto avisa al competidor de adelante de que estás detrás y en teoría, según reglamento, te tiene que abrir paso. Lo que pasa es que muchas veces te encuentras que estás en una zona de arena que si te paras te encallas. Y claro, no puedes parar. Y el que viene por detrás pues se tiene que buscar un poco la vida. A mi segundo Dakar, en 2 ocasiones nos chocaron por detrás un coche porque no podíamos salir de donde estábamos y te pegaban por detrás, e incluso nos rompieron el coche la segunda vez que nos golpearon. El Vivac es como una ciudad móvil, es allí donde dormimos cada día, es el campamento base y es a donde se desplaza el equipo cada día mientras nosotros estamos compitiendo. Incluso nosotros hay días que tenemos un Vivac, os tenéis que imaginar que es como una ciudad gigante, están todos los equipos repartidos siempre en el mismo orden,
y luego hay una zona donde hay catering, bueno, la FIA, la FIM, están varias carpas organizadas para hacer las gestiones cada día que se tengan que hacer, si ha habido algún problema. Entonces, claro, es espectacular, ¿no? Como cada día 5.500 personas se mueven de un punto a otro, y cuando tú llegas te encuentras con lo mismo que has dejado a 1.000 kilómetros atrás, la misma gente, todo idéntico. Claro, al principio te choca, ¿no? Porque dices, parece que he vuelto al mismo sitio donde estaba, después de haber estado 15 horas en el buggy entre enlace especial y todo, y llegas allí y dices, bueno, hemos hecho todo esto para llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces es sorprendente cómo tienen montada la logística, es algo espectacular, y hay días que por la mañana parte de nuestro equipo sale antes que nosotros para poder llegar a tiempo y montar a tiempo, porque si no es inviable. No, es decir, ellos sí el recorrido lo graban muchos días antes, pero nosotros a nivel de competidores el roadbook lo recibimos 5 minutos antes de salir. Cuando yo empecé te lo daban el día antes, pero esto generaba que los equipos grandes tenían a gente que se dedicaba a pasar el roadbook a un GPS. Es decir, con satélites y tal, los equipos grandes llevaban satélites y dibujaban el roadbook en un track de GPS y se lo daban a Carlos Sainz y a los grandes. Y claro, luego los pringados que estábamos detrás, pues a perdernos por ahí. Y claro, esto al final hizo que tuvieran que cambiar, y ahora nos lo dan 5 minutos antes. Entonces no podemos preparar nada y no podemos ver nada de la etapa. Solo nos podemos quedar el día antes de la etapa, a las 8 siempre tenemos un briefing donde se nos cuenta un poco cómo será la etapa, puntos importantes, porcentajes de superficie, pero sí que es verdad que nunca te puedes fiar, porque por ejemplo, un ejemplo fue la segunda etapa, que había muchísima piedra, nos habían dicho que había un 15% de piedra. Bueno, yo estuve ahí y yo creo que hubo un 95%, pero bueno, entonces no te puedes fiar, y esto realmente es muy complicado porque hay muchos días que, por ejemplo, con la elección de los neumáticos, pues bueno, te tienes que tirar a la piscina y decir, pues monto estos, ¿no? Pero no estoy seguro. Pero a mí personalmente me gusta más que nos lo den 5 minutos antes de empezar, porque así es igual para todo el mundo, y al final es cierto que nos aporta pues el hecho de poder descansar un poco más, porque antes llegabas a las 9 de la noche, a las 10 al bivac, te duchabas, comías y tenías 3-4 horas de leerte todo el roadbook, pintarlo un poco, te ayudabas con los colores. Ahora ya te lo dan incluso subrayado, pintado, te lo dan perfecto. Bueno, y de hecho ahora es electrónico, ya no es en papel como antes. ¿A las motos todavía les dan un rollo de papel? Sí, a las motos les dan un rollo de papel como toda la vida. A nosotros antes nos daban como una libretita, y ahora ya de las motos los quads ya han empezado a probar con una tablet pequeña, y nosotros son como 2 tablets, y nos dan un código cada día, que tú introduces este código y se te abre primero el roadbook solo de lo que es el enlace de la carretera, y una vez llegas al inicio de la etapa, cuando faltan 5 minutos por tu hora de salida, coges un waypoint y se te carga ya todo el roadbook de la etapa. Pues el coche es un side by side de la marca Can-Am, una marca canadiense con un motor Rotax 1000. Y bueno, es un vehículo que pesa unos 1000 kilos. A nivel de reglamento, sí, aquí lo podéis ver. A nivel de reglamento tenemos que cumplir con la FIA, pero es un vehículo en nuestra categoría que básicamente procede del modelo que se vende comercialmente. Lo único que hacemos es cambiar todo lo que es a nivel de seguridad que nos exige la FIA. Tiene que llevar pues todo un chasis nuevo más reforzado, tiene que llevar pues unos depósitos de seguridad, extinción automática. Luego nosotros tenemos que cumplir con las medidas de este vehículo original, que esta es la diferencia con la categoría T3, que ellos no. Es un vehículo muy sencillo y entre comillas muy económico, comparando, ¿no?, como por ejemplo con un coche.
Correr con un vehículo de estos en el Dakar puede costar alrededor de 250.000 euros y con un coche de los grandes te puede costar alrededor de 700.000 euros. Y mencionar que nosotros hemos estado acabamos al final 22, 23 de la general, y porque paramos a repostar, porque si no probablemente restando este tiempo pues estaríamos cerca del 10 de la general. El punto fuerte de estos vehículos, no solo del nuestro, de nuestra categoría, es el peso, que en la arena hace que suframos muy poco. Realmente las dunas son muy complicadas, los coches sufren muchísimo, e incluso los mejores pilotos tienen problemas. En cambio, con estos vehículos, al ser primero de todo automático y después pues por el poco peso que tiene, hace que prácticamente, es decir, nosotros ni tocamos las presiones de los neumáticos, que sí que es verdad que a veces nos gustaría, ¿no? Estás en un punto donde la arena está un poco más caliente, más blanda, nos gustaría poderlas bajar, pero bueno, nos permite no hacerlo, que en cambio con un coche o deshinchan muchas veces o se quedan. Entonces, bueno, el punto fuerte de estos vehículos es el peso y la facilidad que tienen de conducción.